Si estás escuchando esto es porque ya eres un seguidor del programa y estás comprometido con mejorar y buscas mantenerte al día. O alguien te lo recomendó, así que bienvenido a Pasemos el Rato. Si te han gustado los capítulos anteriores, recuerda dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music y escribir una, bueno, o todas las razones que se te ocurran de por qué te gusta el podcast. En cuanto a eso, o sea, si un libro genera en ti ideas, preguntas, cuestionamientos, inquietudes, ganas de hablarlo con alguien más, ahí está la inversión. Y uno a veces no es muy consciente porque, ¿qué pasa? A veces uno se lee un libro y listo, quedó, digamos que lo compartí con alguien, pero hasta ahí llegó. Después te encuentras en una conversación con otra persona y ese libro, por algo que esa persona dijo, por el tema del que tú estás hablando, te despierta como una chispa y te acuerdas de eso y te da también como otros argumentos, otra perspectiva que puedes aportar. Hola a todos y bienvenidos al episodio 38 de Pasemos el Rato. Como varios de ustedes me han pedido en ocasiones mi lista de libros favoritos, qué recomendaciones hay para leer, qué libro no puede faltar en este 2022, etcétera. Y sabiendo y considerando que mi hábito de lectura en este momento no es el óptimo y no me considero una autoridad para hacerlo, decidí invitar a Verónica Sendales, quien lee muchísimos libros más que yo y tiene una cuenta de Instagram súper interesante en la que les comparte todo lo que ella va leyendo. Entonces la idea de hoy es tomar un riesgo y que se sienten y oigan el primer club de lectura de Pasemos el Rato. Ya nos vemos. No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es cuando se trata de un libro y tú no tienes la más pinga idea de qué decir. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión André Canallet y hoy hacemos un club de lectura con Verónica Sendales. Bueno, y con eso le damos la bienvenida a Verónica Sendales, alias Todo por Contar en Instagram. ¿Qué más, Vero? ¿Cómo va todo? Bienvenida al programa. Todo bien, muchas gracias, qué honor estar en tu podcast y gracias por invitarme a ser parte de esta conversación. Primera vez que haces podcast como invitada, ¿verdad? Porque tú tienes uno en el que hace poco, ¿no? Creo que empezaste también a hacer tu propio podcast. Sí, apenas llevo como un par de entrevistas nomás, entonces sí es mi primera vez al otro lado del rol Del como micrófono. invitada. Sí. Ok. Bueno, cuéntales a los oyentes quién es Verónica Sendales, a qué te dedicas y por qué empezaste a desarrollar una pasión ávida por la lectura y hacer podcasting. Bueno, creo que primero yo soy una administradora que se enamoró del marketing. Casi llegué al marketing un poco por accidente, no fue planeado. La verdad que cuando me gradué o cuando estaba muy próxima a escoger las prácticas, ni siquiera sabían que las quería hacer. Como que siento que la administración es una carrera que enseña mucho, pero parte también como del reto es entender hacia dónde me quiero ir. Entonces, casi que fue un accidente porque llegué a una empresa que fue donde hice mis prácticas y fue como, no, bueno, ven aquí con esta persona, llegué con una amiga, ella se fue con otra persona y me dijeron, bueno, vas a estar en el equipo de marketing de la compañía. Y yo como, ok, listo, perfecto, como que caí un poco ahí por accidente y me enamoré 100% del marketing. Hoy en día es lo que hago, digamos que además de estar ahí detrás de todo por contar y trabajo en una EdTech haciendo pues todo el tema de marketing digital. Además de eso, soy emprendedora desde hace más o menos como unos 4 años, que creo que así fue como nos conocimos tú y yo, con Hangit. Y después de la pandemia, digamos que sí había tenido un interés por los libros, pero no había sido como la super lectora y si me leía un libro al año, yo creo que era mucho antes. Y en la pandemia, pues dije, bueno, esto es como un buen momento cuando nos entró a todos como esta hiperproductividad y la carrera por tengo que leer, tengo que aprender algo, tengo que hacer un curso, tengo que, mejor dicho, hacerlo Por todo reinventarse. mientras estábamos encerrados. Esa palabra que fue, yo creo que la más usada del 2020. En esa carrera y en ese afán, como por querer, pues no quedarme atrás, empecé a como a leer y tenía mucho tiempo, porque en la pandemia realmente casi que no había distracciones. Sí sentí que uno trabajaba más, pero al final te quedaba igual tiempo para hacer más cosas. Entonces ahí fue como que empecé. Me acuerdo que igual desde chiquita, pues mi papá era como, no sé, íbamos de viaje, íbamos a hacer cualquier cosa, era como, bueno, cada uno lleva un libro o nos llevaba a una librería y era como cada uno escoge un libro y a mí y a mi hermano
y listo, cójanlo ahí. Entonces, pues siento que sí he sido, pues he estado como rodeada todo el tiempo de lectores, de libros, pero fue hasta la pandemia que dije, bueno, acá hay cosas interesantes por aprender. Y de ahí nace un poco Todo por Contar, que en realidad no tenía, cuando nació Todo por Contar, yo dije qué chévere poder poner como en mi Instagram los libros que me he leído y como un resumen chiquito. Y esa era la idea inicial. Obviamente, cuando lo empecé a hacer, pues me di cuenta como que dentro de mis mismos amigos, dentro de mi misma familia, me decían como, oye, está muy chévere ese libro, qué buena recomendación. Y dije, bueno, de aquí puede como que de pronto salir algo más chévere para inspirar a los demás a leer, a aprender y que es como un poco el fin de Todo por Contar. Entonces, o sea que básicamente Todo por Contar, para los que no saben, es una cuenta de Instagram en la que Vero se encarga de dar sus recomendaciones de todo lo que está leyendo. A veces uno de verdad como que se pregunta en qué momento duerme porque no sé cómo haces para leer tantos libros al mismo tiempo. Y esa, digamos, es una pregunta que tengo. ¿Cuántos libros puedes llegar a estar leyendo tú en este momento? No sé, al año, al mes, ¿cómo contabilizas, cómo mantienes el inventario de lo que lees? Creo que el año pasado lo terminé con 36 libros, pero es una mala métrica, porque es que igual siempre hay alguien que lee más. Entonces, siempre hay alguien que te va a escribir, ah, pues yo me leí 52, yo me leí 80, y yo soy como, bueno, Pero entonces qué mi personas ética tan no es. antipáticas. Sí, 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 pasa mucho. Pero todo eso sirve como un punto para decir, pues, de pronto siempre hay alguien que va a leer más que tú. Entonces el objetivo, o pues para mí es como no importa el número, sino la calidad de los libros que me leo. Entonces, y trato, no siempre puedo, pero trato de no tener como tantos libros abiertos al tiempo. Me pasa porque me emociono mucho, como quiero empezar otro y no he terminado uno, pero creo que pues lo que yo quiero hacer sobre todo es como concentrarme en uno, cerrarlo, meditarlo, como pensarlo y después sí empezar el otro, porque a veces pasa que pues uno tiene muchos puntos como de foco y se distrae como la atención y el mensaje de cada libro. Sí, pues sí pasa con las ventanas de Internet, ¿no? De Safari, que uno está buscando una cosa y luego lo lleva a otra cosa y luego lo lleva a otra cosa y de repente uno pasó de tener una ventana a tener 36 y la mente no es capaz de manejar eso, pues no quiero imaginar lo que puede ser con un libro. Quisiera saber un poco, no, es que un poco, estoy trabajando para mis oyentes en quitarme esas muletillas piratas. Entonces, quisiera saber, punto, ¿cómo tomaste el hábito de leer exitosamente? Porque, por ejemplo, yo siempre he sido también, me he considerado un lector. Cuando yo era más joven, era literato, escribía y yo creo que nunca llegué a leer 36 libros al año, pero consistentemente me puedo leer unos buenos 8 o 10. Y poco a poco lo fui perdiendo y el año pasado estaba empezando a hacer lectura rápida de todo el tema y pues por las vicisitudes de la vida, de que tuve unas cirugías, la mudanza de país, el nacimiento de mi hija, se me fue un poco como el hábito. ¿Cómo lograste tú tomarlo y cómo logras mantenerlo? Yo creo que para tomarlo hay que empezar por un tema que a uno le guste. O sea, uno decir, bueno, a mí qué me gusta, me gustaría conocer, qué tema me apasiona, de qué tema quiero saber más. Eso es como la parte principal. Uno ir a de qué quiero leer y coger un libro que a uno en realidad le guste. No importa que la gente diga que es bueno, malo, regular, que no estén los bestsellers. Entonces es como descubrir una categoría. En mi caso fue como el tema de negocios. Esa fue como la categoría que a mí me enganchó con la lectura. A mí no me gusta mucho leer sobre no ficción, sobre ficción, perdón, o como historias, literatura, no es lo mío. Entonces empecé por, bueno, que me gusta, me gustan los negocios, fue lo que estudié, voy a empezar a buscar como un libro de ese tema y por ahí empecé. Entonces para mí se empieza a construir el hábito, primero como haces esa pregunta de qué quiero leer, qué me gusta, encontrar un libro que haga match como con esos gustos y empezar. No tiene mucho misterio para mí, es como, escoja como un espacio de su tiempo y diga, listo, acá voy a empezar este libro y lo voy a hacer. Y para mantenerlo, para mí la clave es hacerlo todos los días. Yo leo un libro un libro no, leo algo del libro todos los días. Y no es que me sienta a leer 4 horas, porque la gente me dice como, pero es que, ¿qué? Entonces tú no trabajas, tú no haces nada y solo te dedicas. No, eh, pero sí es así sea, 5 minutos. Y eso pasa. A veces solo leo 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. El fin de semana puedo leer 1 hora y media. Pero para mí,
como mantengo el hábito, es haciéndolo absolutamente todos los días, así sean 5 minutos. Y a veces creo que eso es una traba como que tenemos, que si uno no tiene tiempo para sentarse a leer y no tiene más de una hora o al menos una hora, no lo Capítulo al hace. menos. Exacto. O sea, para mí es, y más que, o sea, va a depender de cada día, pero es decir, como, bueno, yo sé que dentro de mi día tengo que leer, le tengo que hacer espacio, en la mañana, en la tarde, en la noche, como sea, y hacerlo, pues, mantenerlo ahí leyendo todos los días. Hay algo interesante y es que muchas veces uno coge un libro que no le gusta, o sea, que cree que le va a interesar y en la mitad o en el inicio dice, uy, no, qué mamera, ya no lo quiero. Yo creo que está bien renunciar a los libros, pero pues listo, si usted va a renunciar a ese, entonces coja el otro. ¿Cuál va a leer ahora? ¿Con cuál va a seguir? Entonces, para mantenerlo. Cuando renuncias a un libro, por ejemplo, ¿lo cuentas como leído o ese no entra dentro de los 36? No, para mí ese no entra. Para mí un libro leído es que uno, desde el inicio hasta el final, se lo leyó. Ok. De todos los puntos que dijiste, me parece súper clave para los que nos están oyendo y que quieren tomar el hábito de la lectura. Creo que en otros podcasts lo hemos hablado, por ejemplo, como con Paul Raminfar, que lo más importante para coger el hábito es empezar un poquito, así como dijo Vero, 5 minutos, 10 minutos, y hacerlo consistentemente y como si uno fuera al gimnasio, mantener la disciplina de hacer. Eso es lo más importante. Porque aunque uno no lo crea, si uno empieza a leer 10 páginas por día, al final del año uno tiene 3.650 páginas y mis matemáticas no fallan, lo cual es un montón. Entonces, eso para que no se desanimen de que pueden estar leyendo una cantidad de contenido si encuentran una ventana para leer 10 páginas o por tiempo, como ustedes quieran medir. Una cosa que a mí me intriga demasiado de esto que tú me estabas comentando, de que puedes tener, digamos, 2, 3, 4 libros, quién sabe cuántos al mismo tiempo, abiertos, es cómo haces para recordar eficientemente lo que lees. ¿Qué métodos tienes? Yo creo que el método más importante para mí es compartir. Y creo que mi familia y mi novio y mis amigos están mamados de que yo todo el día les digo, y leí esto y aprendí esto, pero para mí eso es una, y por eso también me encanta tener todo por contar, porque es mi desahogue, pero es la manera en la que yo retengo la información. Si yo soy capaz de contarte de qué se trata el libro, si yo soy capaz de contarte qué fue lo que más me llamó la atención del libro y tenemos una conversación sobre eso, pues la posibilidad de que yo lo recuerde al final va a ser mucho más alta que si yo me lo leí y me quedo en silencio, que es parte de lo que queremos hacer también como, o pues que yo quiero hacer con los clubes de lectura. Uno a veces va por el libro muy rápido, pero si eres capaz de contárselo a alguien más, de decir, venga, ¿usted qué pensó de esto? Y si la otra persona también se lo leyó, pues se vuelve aún más poderoso el tema. Entonces, para mí está en compartir y en poder tener conversaciones con gente, pues, de lo que leíste. Y yo creo que igual uno no retiene todo el libro. Hay libros de los que literalmente son 500 páginas y yo he sacado una frase y me he quedado con un solo concepto de los 500 de los que hablaron. Entonces, pienso que eso es otra cosa. A veces como que creemos que tenemos que saber todo lo que pasó en el libro y aprendérnoslo. Y si un libro te dejó una sola enseñanza, una sola frase, para mí cumplió su objetivo. Eso que estás diciendo me parece relevante, bueno, en dos puntos. El primero, lo que dices de tener que reproducirlo y uno contárselo a otra persona. No acuerdo dónde fue que leí esto o en qué video lo vi, pero me acuerdo que decían que en la medida en la que uno puede contarle elocuentemente a otra persona, o por lo menos hacer el intento de contarle a otra persona lo que uno aprendió, es que el cerebro realmente lo empieza a integrar y se hace de verdad como un aprendizaje sobre el tema. Entonces, ese también es otro consejo que me parece que es muy importante que lo hagan para los que quieren tomar el hábito de la lectura y quieren, digamos, como aplicarlo en sus vidas. Es importante que lo socialicen de alguna manera, sea con su cuenta de Instagram, que den clases después del tema, que lo hablen en el almuerzo, o por lo menos que lo escriban en un cuaderno, pero de memoria, sin tener que tener como el libro ahí al lado, sino como decir, ok, ¿qué me quedó de este libro? Tal y tal cosa. Lo segundo que me pareció súper interesante, y esta era como una pregunta candente que te tenía. Hay un empresario que yo estoy siguiendo muy de cerca en YouTube que se llama Alex Becker, que me parece fenomenal. Y él dice que le parece que leer libros es estúpido, porque
va al punto que dijo Vero, que es, él no considera que un libro tiene un retorno de inversión del tiempo acorde a lo que uno emplea. Es decir, Ujú. como ella dijo, hay libros que leo 500 páginas y me llevé una enseñanza, pero digamos que desde el punto de vista de tiempo pudiste haber empleado, no sé, 20 horas leyéndote esas 500 páginas para hallarte solamente una sola frase. Entonces, y esto está basado en que básicamente ninguna editorial o nada por el estilo van a publicar un libro que es un panfletico chiquito como con las 10 enseñanzas o las 5 o las 3, sino que necesitan que uno lo rellene y básicamente lo que es un libro es eso, 3 ideas y luego una cantidad de, digamos como de grasa, por ponerlo de alguna manera, que ejemplifica y reejemplifica lo que están intentando decir. Entonces, consideras, o más bien, ¿qué piensas de la opinión de Alex Becker de que es estúpido leer un libro? Pues yo creo que no es estúpido para mí. ¿Qué pasa? El libro no te va a salvar la vida. O sea, no es como que uno se leyó el libro y ya, no, pues un súper empresario, excelente en marketing, excelente en desarrollo personal, excelente en todo. Para mí, esa no es la función del libro. Y la gente que cree que pues por leerse el libro ya va a saber algo, o pues ya, digamos que puede ser un empresario súper exitoso por haberse leído el libro o la biografía de alguien, pues creo que está equivocado. Entonces, pero para mí la función del libro es despertar ideas dentro de tu mente. Es como coger algo que te va a hacer pensar más allá de lo que estás leyendo. Entonces, vale la pena para mí en la inversión en cuanto a eso. O sea, si un libro genera en ti ideas, preguntas, cuestionamientos, inquietudes, ganas de hablarlo con alguien más, ahí está la inversión. Y uno a veces no es muy consciente porque, ¿qué pasa? A veces uno se lee un libro y listo, quedó, digamos que lo compartí con alguien, pero hasta ahí llegó. Después te encuentras en una conversación con otra persona y ese libro, por algo que esa persona dijo, por el tema del que tú estás hablando, te despierta como una chispa y te acuerdas de eso y te da también como otros argumentos, otra perspectiva que puedes aportar. Entonces, para mí es un poco, si tú crees que leer un libro te va a salvar la vida, no. El fin con el que uno debería leer los libros es, bueno, ¿qué idea va a despertar esto en mí? Y es ponerse a pensar. Y yo creo que eso es algo que a mí me cuesta mucho porque yo ya, digamos que tengo mucha información, leo muchos libros y tengo todo el conocimiento y ahora digo, bueno, ¿y? Porque a mí me surgen muchas preguntas, pero no estoy haciendo nada con ellas. Entonces, un libro sirve en la medida que uno en verdad pueda actuar, pueda hacer algo con eso que aprendió y para mí es conocimiento nuevo que no se va a ver reflejado mañana, no va a tener un retorno mañana, pero en el largo plazo uno no sabe. Y me pasó, no sé, estaba hablando con una persona de mi compañía sobre un tema de los japoneses y estoy leyendo el libro de Phil Knight que habla de su historia de Nike y él decía cosas de cómo hacen los negocios los japoneses. Y cuando me encontré con esa persona en la oficina, estábamos hablando y él me dijo, no, pues la cultura japonesa es así y así. Yo le dije, oiga, yo leí en el libro de este tipo que los japoneses pues tienen como unos estándares muy específicos como de la jerarquía y les gusta mucho mantenerlos. Y me dijo, sí, ¿usted cómo sabía eso? Y ahí se despertó como una conversación distinta. Entonces, ese es el propósito de los libros para mí, generar conversaciones, darle a uno ideas y que active, ojalá, pues, que uno pueda pasar a la acción lo que está aprendiendo. 100%. Lo primero me parece clave rescatar lo que acabas de decir. Siento que a veces las personas tendemos a refugiarnos en los libros para no hacer nada, para procrastinar. Como creo que estoy mejorando, pero a fin de cuentas no estoy aplicándolo de una manera que impacta de verdad mi vida o mi negocio, etcétera. Que creo que es un poco el punto de Alex. Y esto lo voy a atar con que creo que hay muchas escalas o muchos niveles con los cuales uno puede relacionarse con la lectura. Entonces, digamos, estoy de acuerdo con él que si uno es como un super CEO o es el sueño de uno ser un CEO impresionante, el tiempo es dinero y hay que, digamos, como implementar las cosas súper rápido, creo que en ese caso sí es mejor los métodos de él, que son, por ejemplo, como ver entrevistas de CEOs en YouTube y buscarlas así como súper, como con láser, ¿no? O ver los resúmenes del libro que le recomendarán a uno, que sirve para lo que uno necesita y encuentra las ideas así súper desglosadas. Pero a mí también me ha pasado mucho lo que tú dices, que por haberme leído un libro en el 2005,
tengo un punto de conversación súper interesante 15 años después con alguien. A mí, por ejemplo, me pasa, esto es una cosa súper boba, pero cuando voy a paseos o estoy en una reunión con amigos y jugamos a verlo todo por alguna cosa, o si estoy viendo a alguien jugar ¿Quién quiere ser millonario?, yo usualmente logro llegar como a la ronda de los 10 millones de pesos. Ujú. Porque uno empieza a atesorar una cantidad de información y la gente dice, uy, no, usted se aprendió el juego, todo el tiempo se pone a leer las tarjetas. Y no es así, es porque simplemente uno leyó cosas y uno luego empieza a tener asociaciones, que de alguna manera eso también ayuda para tener muy buena memoria. Entonces eso me parece súper clave. Y que Bueno, de con hecho el... puede llegar en unos momentos que uno no lo espera. Es lo que yo te decía, a Ujú. veces uno cree que un libro no retuvo mucho o retuvo una idea, pero después estás en una conversación, estás en un ambiente que como que te dispara y te dice, oiga, usted ya había leído de eso, usted sabía de eso, y ahí como que vuelves y dices, ah, sí, te vuelves a acordar. Entonces, estoy 100% de acuerdo con lo que dices, es como tener una máquina de información almacenada que no sabes cuándo, listo, se disparó y sale y como que te acuerdas de eso que habías aprendido. Y a fin de cuentas, ser un buen conversador es una habilidad social que lo puede sacar uno de aprietos o que puede ser accionable en el mundo profesional o romántico, etcétera, que, que tiene un valor. Entonces, pues bueno, eso me parece. Entonces ahora vamos a pasar a el plato fuerte, aunque yo no sé, de pronto a la gente le gustó esta primera entrada del podcast, que es, vamos a discutir algunos libros que Vero ha leído. Y lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué libro te estás, bueno, creo que estás diciendo que es el de Phil Knight, ¿no? Sí. Ujú. ¿Qué ha sido, por ejemplo, la gran enseñanza que te has llevado hasta este momento de ese libro? Bueno, este es el libro que escribió, es como la autobiografía del fundador de Nike y pues lo que me ha, digamos que su mayor enseñanza no ha sido ni siquiera su historia, sino la historia de la gente que lo ha rodeado. Él describe y él cuenta como su historia también poniéndole nombre y apellido a las personas que lo habían ayudado en diferentes momentos. Y él cuenta su esposa, el primer empleado que tuvo la compañía, que es una historia muy curiosa porque él mismo dice, yo ignoraba todas las cartas de este tipo que era mi primer empleado y yo ignorándolo. Entonces, esta ha sido como una revelación para mí. Yo esperaba conocer más sobre sus increíbles atributos como emprendedor, como fundador, y en realidad, al final, el mensaje que me estoy llevando es como, este man no hubiera podido haber hecho nada sin la cantidad de gente que lo estaba rodeando y sin la calidad de gente que tenía a su alrededor, que ha sido interesante porque al final la historia no es sobre ellos, es sobre él, pero les da como una importancia tan grande que uno dice, pucha, sin esta gente, él no había podido estar donde está. Eso es lo que está leyendo en este momento, Verónica. Ujú. Y quiero, sé que los voy a dejar aquí un poco como en ascuas porque tenía la curiosidad de ver qué era lo que estabas haciendo. Pero vamos a pasar a Range de David Epstein. Este es un tema que a mí me llamó mucho la atención de los libros que me mandaste antes de que hiciéramos este podcast, porque habla de lo que él llama generalistas, que es como una persona que sabe, digamos, como un poco de muchas cosas, contrario a un especialista que, pues como lo dice su nombre, es una persona que sabe muchísimo de un tema. Yo me considero una de esas personas que es un generalista y que conoce muy poco de bastantes cosas. Y me ha tocado ver, digamos, en mi vida, en carne propia, de pronto uno buscando un trabajo o algo por el estilo, que la gente como que no encuentra uno dónde ubicar. Este libro dice que supuestamente el futuro nos pertenece a los generalistas y no a los especialistas. Cuéntanos por qué él hace esa afirmación y qué son los grandes takeaways, las grandes enseñanzas de este libro para ti. Pues yo creo que la premisa principal es justamente esta, la del generalista versus el especialista. Él dice que en un mundo que busca cada vez más especialistas, pues también queda espacio para los generalistas y pone como varios casos, incluso de la NASA, de cómo los generalistas tienen la visión para ver más allá de lo que el especialista no ve. Entonces, casi que él dice, él no dice como deberían acabarse los especialistas del mundo y todo el mundo sea un generalista, no, él dice que en un mundo en el que todo el mundo parece especializarse en algo, pues igual hay espacio y hay cabida para los que quieren conocer un poco de todo. Entonces, ese es uno de los takeaways principales, que sí hay espacio en este mundo especializado para los generalistas. Segundo, él dice como que uno no debería especializarse
tan temprano en su vida. Y yo lo he vivido. Yo me gradué hace no mucho de la universidad y apenas te gradúas, ¿y en qué te vas a especializar? Te especializas en algo. ¿Y en qué vas a hacer la maestría? ¿Y en qué vas a hacer el PhD? ¿Y en qué vas a...? Es como que hay esta presión de estar buscando yo en qué me voy a enfocar de todas las áreas del mundo, en qué voy a ser la mejor y solamente me voy a dedicar a hacer eso. Y él lo que dice es como, dele un tiempo. Está bien si usted se quiere especializar, pero dele un tiempo porque él tiene un concepto que se llama match quality y lo que él dice es como, ese match quality es como, haz de cuenta un match en una relación, como que lo que tú buscas con lo que la otra persona busca y boom, o un match. Él dice que si uno se especializa muy pronto, está tratando de predecir cuál va a ser ese match para una persona que no existe. Entonces, un ejemplo muy sencillo. Yo a los 30 años, pues yo no voy a saber con certeza qué es lo que más me va a gustar en el mundo. Entonces, si yo a los 25 decido ya especializarme en marketing de deportes, yo no sé si a los 30 años yo voy a mantener ese mismo gusto o no. Entonces él dice, déle un chance a la vida, explore más y cuando usted ya sienta que tiene como un panorama lo suficientemente abierto, pues sí, coja un camino y de pronto pues especialícese si eso es lo que usted quiere hacer. Entonces, que me parece que va como muy en contra. Cuando lo leí, justo me estaba pasando que la gente me preguntaba, ¿en qué te vas a especializar? ¿Y en qué vas a trabajar? Pero específicamente en qué. Y yo decía, no, yo quiero ser una generalista hasta que descubra algo que sí me va a atraer. Y él dice, habla mucho de, este es un libro, por ejemplo, para gente que apenas empieza su carrera o que está en un punto en el que tiene dudas como sobre su carrera, como será que yo sí escogí esto o no. Para mí ese es como el target que él busca con este libro. Y al final él dice, venga, no se dé tan duro, imagínese que esto es como estar en citas, es como estar en dating. Cuando uno está dating, uno no va a la primera persona que se le sienta el primer match de Tinder, ya, el amor de mi vida y nos fuimos con toda. Él dice que si tratáramos las carreras profesionales como si fueran citas, nadie se conformaría tan rápido y tan fácil. Además, yo creo que además él hace, yo no me he leído el libro, quiero decirlo, ¿no? Pero me imagino, por ese concepto que dice de las citas, que él se va a estar refiriendo a algo que hay mucho en Estados Unidos y yo no creo que en los países latinoamericanos lo veamos tanto, que es ese flash dating, ¿no? Esa cita rápida que es como que van 20 manes, 20 viejas y entonces, listos, tiene 5 minutos para conocerse con el que se le sienta y hacen ahí 5 minutos y ven como con quién hacen clic. Creo que es un poco a lo que él debe hacer ahí referencia. Y me encanta de lo que dice el libro, a través de lo que tú me cuentas, este tema de usar el tiempo eficientemente. Porque cuando uno le ponen esa presión de vamos a hacer acá un taller de descubrir nuestras personalidades, o uno lo ve en especializaciones o en diplomados, que es ¿quién soy yo dentro de 5 años y 10 años? Yo no hay pregunta que odie más que esa. Y precisamente para las personas que somos curiosas y nos llaman la atención tantas cosas, nos están como poniendo una camisa de fuerza para que definamos hoy mismo qué es lo que voy a hacer y uno de pronto tiene ganas de probar muchas cosas. Y entonces, volviendo al tema del speed dating, en la medida en la que uno se da el permiso de probar una cosa rápidamente, ver si me gusta o me sigue llamando la atención y quiero profundizar en ese tema o no, creo que uno puede realmente como encontrar esa pasión y ese trabajo, digamos, como idóneo para la personalidad de uno, aunque le noto a veces un lado negativo que es que de pronto uno se puede quedar patinando y patinando por siempre y no terminar como de, sí, como de gel, no termina como definiendo quién es uno y eso le puede, digamos, traer a uno unos problemas en el campo laboral, sobre todo si uno es del camino, creo que tradicional de ir y pasar hojas de vida y como subir por la escalera corporativa. No sé qué opinas de eso. Mm. Yo creo que es un buen punto, pero mira que uno de los temas de los libros que leí el año pasado y de los que más me gustaron, un tema constante era como experimentar, el hecho de poder tratar la vida como un experimento, de decir, no sé quién quiero ser en 5 años, pero este es mi plan de experimentos y esto es lo que yo quiero probar a ver si me gusta o no. Entonces creo que eso es algo que es difícil de hacer un match con las compañías porque dentro de la misma hoja de vida la gente si ve que tú hiciste un año en esto, un año en otra cosa, un año en otro tema completamente distinto, eso incluso genera alertas, porque nuestro sistema pues casi que está diseñado para
especializarse y para decir, bueno, usted tiene que tener 6 años de experiencia, 7 años de experiencia en este campo y por eso es que yo lo estoy contratando. Entonces es un gran reto porque por más de que uno quiera, pues también hay que ser realista y adaptarse a como qué es lo que está diciendo el mundo. Pero digamos que yo creo que David Epstein también va un paso más allá y dice, de pronto no todo lo que usted tiene que cambiar está en el mundo laboral. Yo puedo seguir haciendo marketing 6 años de mi vida y ahí dentro de ese mismo campo ir testeando, pero lo que él también, como que una de sus premisas es explore cosas aparte. Si a usted le gusta tocar violín, pues hágale, dedíquele tiempo a tocar violín. Si a usted le gusta jugar tenis, pues vaya y juegue tenis. Como que él también dice, bueno, si no todo va a ser enfocado en su carrera, pues también explore como qué otras cosas dentro de sus hobbies, dentro de sus pasatiempos y dentro de lo que usted en realidad le gusta hacer, puede encontrar. Y él en el libro pone muchos ejemplos de cómo a un jugador de básquetbol lo pueden ayudar a resolver, pues como sus habilidades siendo un jugador en un equipo de básquetbol lo ayudan después a ser un excelente CEO o a ser una persona que pueda llevar un proyecto a cabo en la NASA. Entonces él dice como busque y explore más allá de su rol, más allá de su día a día, pues siguiendo sus pasiones y sus hobbies, porque de ahí saca cosas que le pueden interesar. Y eso es como un poco, a mí me parece interesante con la cultura millennial y de la generación Z, que pues ya no queremos solo dedicarnos a trabajar, queremos tener proyectos aparte, queremos Todo. tener, exacto, todo, pero mucho está como no quiero que mi vida dependa solamente de mi trabajo y de mi rol laboral. Entonces es esta cuestión de experimentar, me parece que es chévere y la he visto, ha sido lo que más me ha gustado, lo que leí el año pasado, como trate su vida como un experimento. Esto no es meta, fin, y por esto la pregunta que tú dices de usted dónde se ve en 5 años, en 10 años, yo también la odio porque yo no sé, o sea, yo digo como, pues hoy puedo verme en un punto y si me pregunta la otra semana, pues de pronto ya ese punto me cambió. Entonces es interesante, pero sí creo que se mantiene ese concepto como de experimente, trate, y no todo tiene que ser la carga al mundo laboral, puede ser dentro de su tiempo libre y dentro de las cosas que hace, pues como fuera del trabajo. Para complementar ese punto, tú rescataste una frase que no estoy seguro que sea del libro, pero que es de un gurú del marketing que se llama Seth Godin. Dice, fracasamos cuando nos ceñimos a un plan al que no tenemos las agallas para renunciar. Esto me encantó porque demuestra la ansiedad que se pone en una persona para definirse por siempre a los 20 o a los 18 años de qué carajos es lo que tiene que ser. Y pues yo creo que precisamente muchas depresiones y mucha infelicidad en los años, digamos, como posteriores de la vida de las personas pasan por este tipo de cosas, porque nos meten esos mitos de que tenemos que ser X cosa y que ese es el rol que cumplimos en este mundo. Acaba de citar a una persona que no puedo creer que vaya a citar, pero es a Gianluca Vacchi. Pero yo de verdad admiro de él que es un tipo de 60 y pico años, 70 años, algo por el estilo, y él ahora se gana la vida siendo DJ, colaborando con todos los mejores artistas de la música latinoamericana, gana plata a montones, pues por eso, pero también con sus posts ridículos en Instagram, y el tipo la pasa buenísimo, estoy seguro que el man es feliz, y además tiene todos los conocimientos que un hombre de negocios puede tener. Él literalmente tomó el poder y dijo, ¿sabe qué? Yo voy a redefinir mi vida, yo sí, acepto que tengo un complejo de Peter Pan, y voy a ser joven a los 60 y pico años, y lo está logrando hacer exitosamente. Entonces, no les estoy diciendo que ustedes sean Gianluca Vacchi ni hagan esto, pero lo estoy tomando como un ejemplo para demostrar lo que es una persona que le cambia el guión a los rótulos que la sociedad le quiere poner. Pero creo que es un reto gigante porque, y me gusta de esta nueva como era o esta nueva forma de millennials, generación Z, en la que uno sí quiere como romper, pero romper es muy difícil porque uno igual está rodeado de gente que todo el tiempo te está diciendo, como primero poniendo una expectativa en ti y segundo, estos son los casos en los que uno quiere ser esa persona, pero en su vida real es muy difícil porque cuesta mucho salirse del molde y esa salida del molde pues implica fracaso, implica resiliencia, implica adaptación, que no necesariamente son habilidades que yo creo que todos tenemos, que todos podemos desarrollar, sí, pero no todo el mundo las tiene. Entonces es como este concepto de que está de moda ser emprendedor.
No todo el mundo tiene las habilidades que se necesitan, todos la pueden desarrollar, está claro, pero no todo el mundo las tiene en el momento en el que se lanza. Y eso creo que es un gran reto que estamos viendo. Estamos leyendo, estamos como todo el tiempo rodeados de historias de gente que lo hizo distinto, que está buscando un camino nuevo. Y para mí está también poniendo una carga en nosotros de, bueno, ¿y cómo hago yo para decirle a la gente que me rodea que yo quiero hacer esto, que yo me quiero dedicar a ser DJ y que yo voy a dedicarme a romper el molde, pues? Y es un desafío chévere de nuestra época y de nuestra generación, ver cómo en verdad vamos a como desmitificar el hecho de que hay un solo camino y cómo vamos a mostrar a la gente que pues por diferentes medios sí se puede hacer. Es un gran reto creo que tenemos todos hoy. Y, por ejemplo, ¿cómo te ha afectado personalmente, si nos quieres compartir una anécdota, de pronto de que alguien te haya querido rotular de alguna manera? Llámese, yo me imagino que no, pero digamos que tus papás o tu colegio o tu círculo social, ¿cómo te ha afectado a ti, por ejemplo, esto? Pues yo creo que me pasó cuando yo hice mi práctica y mi práctica se acabó, digamos que en la mitad de julio del 2020, donde el mundo estaba un caos, o sea, estábamos literalmente, la pandemia llevaba, no sé, menos de 4 o 5 meses, seguíamos en la época en la que pues veíamos que las empresas en serio no se podían mantener, estaban despidiendo gente o al menos pidiéndole como licencias no remuneradas. Y son como estas decisiones que yo me quería quedar en la empresa en la que yo estaba, pero todo estaba muy confuso. Era como no sabemos qué hacer, pues los practicantes, si vemos que están no echando, pero sí pidiéndole como licencias no remuneradas a gente muy high level dentro de la compañía, pues qué se puede esperar de los practicantes. Uno no esperaría que lo contraten en la mitad de toda la pandemia. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, tengo que buscar un trabajo porque no quiero quedarme sin hacer nada y me puse a buscar por LinkedIn, me puse a buscar como ofertas laborales y seguir como contemplando qué podía hacer. Y dentro de cuando empecé un proceso en la compañía que es en la que estoy en este momento, y tenía dentro de mi compañía donde estaba haciendo la práctica, pues como que se abrieron dos oportunidades al tiempo. Entonces, una era donde estaba haciendo la práctica, quedarme por 3 meses más, era una compañía, una consultora excelente, súper reconocida, digamos que era el camino tradicional. Y esta otra era una compañía que pues no era una startup como tal, sí se siente ese ambiente, pero pues era una compañía que igual llevaba más de 6 años, era EdTech, pero lo que me ofrecían acá, en la empresa en la que yo estaba, en la práctica, era ya un rol como, bueno, te alargamos 3 meses y después tú puedes pasar a ser un analista. Y lo que me ofrecían en el otro lado era también una pasantía de 3 meses, donde yo era un intern de marketing haciendo una investigación de estudiantes en Latinoamérica. Una me pagaban mejor, la otra me pagaban peor. Y yo obviamente lo discutí con mi familia y les dije, bueno, uno era contrato término ilimitado, como término indefinido, perdón, y el otro era una pasantía solo por 3 meses. O sea, ahí es un momento en el que fue como, bueno, mi familia empezó, Verónica, a ver, ¿cómo se te ocurre? Tú tienes que coger el camino que es término indefinido, es una compañía muy importante, es una empresa que tiene mucho reconocimiento a nivel mundial, ahí tú puedes empezar a hacer tu carrera y quedarte mucho tiempo, versus la otra compañía que de pronto no era tan conocida en el momento y pues como que tenía más retos, era un tiempo muy definido. Entonces es como ese momento en el que todo, y alrededor me pasaba, no solo con mis papás, con mis amigos, con mi novio, con las personas con las que yo hablaba, era como, no, pues a ver, ¿usted cómo va a escoger algo de solo 3 meses versus algo de ya mucho más tiempo? El caso es que, y ahí pienso que es como este reto entre sigo lo tradicional, sigo el camino que es el más seguro, pues me lanzo a hacer algo y si en 3 meses tengo que volver a buscar trabajo, pues será un problema para mí yo de 3 meses. Entonces siento que ese es un ejemplo como de uno tiene estas dos opciones, ¿cómo vas? ¿Vas por lo que la gente te dice o vas por tu instinto? Porque yo me acostaba a dormir y me acuerdo que mi mamá me lo dijo mucho, me dijo como, ¿qué sientes tú? O sea, ¿dónde quieres estar tú? Y yo sentía que mi instinto era estar en el nuevo reto, aunque durara 3 meses. Pero pues sí, siento que fue mucha presión de todo el mundo de decir como pues tienes que tomar la decisión correcta, que es seguir el camino tradicional, versus lanzarse a hacer algo como un tiempo más corto. Y hoy en día lo miro para atrás y digo, ha sido la mejor decisión que he podido tomar, tal vez en mi carrera profesional. Entonces, pero es difícil. Uno acá lo cuento como obvio, sí, yo quería esa, pero pues fue en el momento de la decisión, fue muy difícil y sí está esta duda de
quiero hacer lo que todo el mundo me está diciendo que haga o no. Lo que es muy interesante esa historia es que uno o las personas tendemos a subestimar o sobreestimar la catástrofe que puede traer una mala decisión, o comillas, una mala decisión, o equivocarse eh, ante, ante una encrucijada, ¿no? Es como, no, se fue por el trabajo este en vez de el de la multinacional, qué bruta, se dañó la vida por siempre, ahora ¿quién la va a volver a contratar? Y como tú dijiste, ese es un problema para mí yo dentro de 3 meses. Dentro de 3 meses vuelves y aplicas a otra cosa y de pronto te sale una opción mejor que cualquiera de las dos que tenías en la mesa. Pero nosotros estamos como programados a pensar que esa era la mejor opción que tenía en ese momento y ya, it's off the table, ya nunca más voy a poder acceder a algo tan bueno como eso. Y ese mensaje es una cosa que me gustaría dejarles a todos ustedes, que es que piensen en abundancia, en que siempre hay otra oportunidad, siempre hay otra posibilidad, poniéndolo un poco como en los términos que dijimos antes de las citas. Ahorita se me presentó una persona divina enfrente y no significa que sea la única persona atractiva del mundo. Tuve una relación corta con ella y terminamos. Seguramente dentro de unos meses o años o lo que sea aparecerá otra persona, pero no será la última, a menos que pues, me muera. Sí, y yo creo que es algo muy importante, uno le da mucho peso a las decisiones y en ese momento yo sentía que era el fin del mundo. O sea, yo en ese momento dije, esto va a definir mi vida, todo lo que me va a pasar de aquí en adelante y yo le puse un peso, un estrés a la decisión que yo hoy en día digo, no, no fue tan grave, nada, ni hubiera sido tan grave. Eso es algo que yo creo que uno tiene que borrarse de su cabeza, nada en realidad es tan grave. Y es como luchar un poco contra corriente, decir, bueno, lo que pasa es que uno en el momento obviamente siente que esa decisión va a definir su vida y todo lo que le pueda pasar, pero es como, no es tan grave. Si usted se equivoca, si usted toma el camino que no es, corrige después y lo hace, pero eso hace parte de tener como un mindset así Creo y de que, construir ese camino. es que creo que eso pasa porque nos creemos mucho como la falacia de que tenemos más control del que creemos que tenemos más control del que en verdad tenemos. Entonces, en la medida en la que nosotros creamos eso, pues obviamente nos ponemos muchísima presión en los hombros porque es como, tengo que tomar la decisión correcta aquí. Este es el momento definitivo, definitorio de mi vida. Y muchas veces, como estábamos diciendo, la vida termina escogiendo por nosotros. Me fui por el camino de la multinacional y, no sé, hubo una crisis económica, no sé qué, y esa empresa se quebró y la otra en la que yo no me metí terminó creciendo porque hacía una cosa súper disruptiva. No tenemos ni idea. Muchas veces queremos controlar más de lo que queremos. Cosa que me lleva a otro libro de los que me enviaste, que se llama Grit, de Angela Duckworth. Cuéntanos qué significa grit en español y de qué trata el libro. Bueno, grit, como lo pone Angela Duckworth, es la mezcla entre pasión y perseverancia por las metas en el largo plazo. Esa es como la definición que ella da. Cuando ella tiene un test, entonces ella dice, bueno, y dentro de todo su libro desarrolla como cuál es el tema de la pasión, cuál es el tema de la perseverancia y al final como que las une a los dos y tiene un test para medir tu grit. Entonces te mide como en estos temas de la pasión y en estos temas de la perseverancia. Cuando antes de... ¿Grit es resiliencia en español? No, o sea, no tiene como una traducción como tal, Ok. pero es como esa definición. O sea, grit es pasión y perseverancia en el largo plazo. No hay como una palabra en español, pero también la busqué mucho y fue como, bueno. Pero entonces, bueno, ella tiene un test para que tú puedas medir cómo está tu pasión y cómo está tu perseverancia. Obviamente, todos creemos que estamos mejor en todo antes de ver los resultados. Cuando yo iba a hacer el test de grit, yo dije, yo, pasión, 100%, o sea, mi grit es altísimo, súper apasionada en todo lo que hago. Perseverancia, yo sabía que ahí estaba como, bueno, hay oportunidad de mejora, pero yo decía, yo soy la más apasionada del mundo. Y ella tiene un concepto muy interesante donde te explica que la pasión es diferente al entusiasmo. Y yo lo que me di cuenta era que yo me entusiasmo con todo. Tú no sé, me dices, me cuentas sobre un proyecto que estás haciendo y a mí, wow, me fascina la idea, me encanta, me entusiasmo por la idea. Otra persona me cuenta, ay, es que yo estoy haciendo y lo mismo me pasa. Entonces, como que
es esta diferencia de lo que uno considera que es una pasión y lo que en realidad le genera entusiasmo. Una pasión es algo que tú puedes mantener en el largo plazo, o sea, una pasión es, yo soy apasionada por el tenis y en 10 años seguramente lo seguiré haciendo, o sea, es algo que yo puedo mantener en el largo plazo. Mientras que un entusiasmo es, oye, mira, tengo esta idea de negocio, qué chévere, uno se entusiasma, pero después dice, "Ah, ya, como que pasa". O sea, Entonces, una ese es pasión un es concepto. como, voy a ponerlo acá muy metafóricamente, como oxígeno para uno. Es como algo que uno necesita seguir haciendo. No importa lo que suceda, puede que de pronto yo lo abandone por 3 meses, un año, pero vuelvo y regreso ahí porque mi cuerpo, mi alma me lo pide. Exacto, y es como la clave de la pasión es largo plazo. O sea, es algo que yo todos los días me levanto y así no me sienta la más entusiasmada, sé que es mi pasión y sé que es algo que yo puedo mantener a largo plazo porque me provoca X, Y, Z o me genera como unos sentimientos que me parecen interesantes. Entonces, cambié mi visión 100% con este libro de lo que yo creía, que me sentía una súper apasionada y dije, no, soy una entusiasta por muchas cosas, pero de la pasión hay que trabajarla más. Y otra cosa muy interesante, ella menciona una psicóloga que también ha hecho unas investigaciones bien interesantes sobre la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija, que es Carol Dweck, creo, Carol Dweck, que es que se llama ella, y tiene como este concepto de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es ser una persona que cree que las habilidades no se aprenden, que tú naciste y le das un peso gigante al talento y dices, no, pues es que usted puede hacer esto porque usted nació con ese talento y nada que hacer. Mientras que tener una mentalidad de crecimiento es entender que todas las habilidades que tú quieras desarrollar, las puedes desarrollar. Es como este dicho que dice que nadie nació aprendido. Esa es la mentalidad de crecimiento, como nadie supo cómo hacer esto desde el primer momento, implica que tú estés dispuesto como a desarrollarlo y a crecerlo. Entonces, ella también en Grit habla mucho del talento, de cómo nuestra cultura casi que le pone cierto misticismo al talento y es interesante pensar que alguien es así porque tiene un talento inigualable versus creer que hay un esfuerzo gigante por detrás. Entonces ella también como que menciona mucho dentro de su libro la importancia de, sí, puede que alguien tenga un talento, una ventaja al inicio, pero no le va a durar mucho. O sea, no le va a alcanzar para llegar a todo si no tiene la disciplina que hay detrás, si no tiene el esfuerzo y si no tiene como la persistencia para seguir haciéndolo. Entonces ella, no sé, por ejemplo, es como de atletas, que uno dice como, no, pues hay gente, no sé, tiene el brazo más largo y pues nada mejor, o las piernas más largas y pues sí, eso es suerte y talento. Pero ella dice como no, y pone muchos ejemplos de gente que no siendo los mejores en temas de talento innato, se vuelven los mejores en un campeonato, se vuelven los medallistas olímpicos y se vuelve gente que a pesar de no tener ese talento de base, con el esfuerzo y con la perseverancia, pues alcanza lo que se propone. Entonces es bien interesante porque a mí sí me parece que le ponemos mucho romanticismo al talento y a creer que la gente nació con una habilidad especial cuando todo se puede desarrollar. Y el libro te enseña también cómo ser más gritty o, digamos, tú como lectora sacas tus conclusiones y te vuelves más grittyful. Sí. ¿Hay alguna manera de medirlo? O sea, como que de pronto uno puede volver a hacer el mismo test después y uno sale más, o sea, uno se nota que mejoró o el test, Sí. digamos, como, ay, no, yo ya sé qué es lo que van a preguntar, hago trampa y pasé, ¿cómo funciona eso? No, yo creo que de hecho es algo que ella dice porque uno tiene un nivel de grit distinto en diferentes momentos de tu vida. O sea, el grit que tú tienes hoy no va a ser el mismo que tenías hace cuando tenías 20 años y seguramente no será el que tienes cuando tengas 60. La meta es que cada vez ese número sea más alto, pero ella dice que uno debería tomar ese test en diferentes momentos de su vida. Entonces, sí hay como una manera de volver. Ella lo que dice es como enfocarse mucho en mantenerse. Entonces, una de las cosas que uno puede pensar en un momento de su vida es como, venga, yo tenía esta pasión o yo creía que esta era mi pasión. 5 años después, ¿qué pasó con eso? Lo dejé, lo abandoné, se transformó, pero sigue estando ahí o no. Entonces es como una manera de medirlo y ella dentro del test enfoca muchas de las preguntas como a ese tema de, ¿usted lo puede sostener? O sea, ¿usted ha mantenido esto sobre el tiempo? ¿Sí o no? Y da también incluso como un parenting advice bien interesante
de cómo los papás y cómo, porque una de las cosas que ella dice es el entorno es clave para que usted desarrolle ese nivel de grit, o sea, ese nivel de pasión y perseverancia hacia las metas de largo plazo. El entorno es la clave. Y ella dice, bueno, pues casi que durante los primeros años de nuestra vida, nuestro entorno pues son nuestros papás y es nuestra familia como más cercana. Y ella, por ejemplo, pone que un ejemplo de que en su familia les escogían todos una actividad que les resultara difícil, pero decían, la vamos a mantener durante un año. No sé, por ejemplo, yo soy pésima bailarina, o sea, a mí en verdad me cuesta la coordinación a la mil, pero ellos decían, listo, por un año vamos a hacer esa actividad que sabemos que nos cuesta, que no tenemos, digamos, que una habilidad innata para hacerla, pero la vamos a mantener. Y ya después, y él, cuando se acababa el año, se reunían y decían, oiga, ¿usted le gustó? No, listo, déjalo. Perfecto, está bien dejar algo que no te haya gustado, pero ya lo tuviste un tiempo necesario para como construir esa perseverancia y esa, pues como disciplina pues, para conseguirlo. Entonces, eso me pareció un ejemplo bien interesante y este año, de hecho, me propuse también hacer cosas que me fueran difíciles, como bailar, que soy una negada, pero, pero mantenerlo. Y no lo he empezado a hacer en forma como, bueno, ya acá lo voy a hacer, pero ese es uno de los planes del año, como hacer algo que a uno le cueste, pero mantenerse. Pues sin duda alguna, creo que es obligación para ti después de este podcast empezar a poner en tu Instagram una vez a la semana cómo va el baile, creo que, y Sí. mantenerlo. Creo que esto va a traer muchos followers a tu cuenta. Y bueno, me pareció excelente la tertulia de hoy. Este es tu momento para brillar más aún y que le cuentes a las personas dónde pueden saber más de ti, dónde pueden oír tu podcast, dónde pueden ver todas estas maravillosas recomendaciones de libros y o cualquier otra cosa que quieras decir. Bueno, todo por contar en Instagram, todo por contar en Spotify. Esos son los canales que tenemos en este momento. Que van a encontrar en todo por contar en el Instagram, recomendaciones de libros, o sea, específicamente sobre desarrollo personal, marketing y negocios, eso es como el fuerte, pero también van a encontrar historias cuando hacemos los días de Marketing Talks y hablo de campañas de marketing que han sido chéveres. Es básicamente una cuenta para mantenerse al día. Yo sé que, como lo mencionábamos al inicio de este podcast, no todo el mundo tiene tiempo para leer 30 libros al año, pero esta puede ser una cuenta donde pues entran a un post, descubren cuáles son como los highlights más importantes del libro y siguen. Y si les interesa profundizar, pues lo pueden leer. El podcast también está disponible como todo por contar en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Y ya tenemos un club de libros, un club de lectura que también es bien interesante, 100% pues gratis. Compartimos los libros, el libro se escoge entre todos, nos reunimos por Zoom, tenemos como charlas como la que estamos teniendo en este momento para comentarlos. Y tenemos también nuestra comunidad en Telegram, que es de libros recomendados. Cualquiera se puede meter, cualquiera puede pedir una recomendación, recomendar un libro, y ahí también generamos conversaciones interesantes. Entonces, en la plataforma que usen, @todo por contar, y en Instagram, pues tenemos los posts y los recomendados más relevantes. Fenomenal. Bueno, quedé muy emocionado. Vero, muchas gracias por venir a Pasemos el Rato. Y ojalá vamos a ver qué dice la gente de este episodio, a ver si hacemos otro dentro de un rato. De una. Gracias por invitarme nuevamente. Un placer estar acá contigo. Perfecto. Bueno, esa fue Verónica Sendales. Y si se quedaron hasta este momento, significa que pasaron un muy buen rato. Si quieren oír otras entrevistas interesantes que he hecho, les recomiendo la del episodio 36 con Camilo Obregón, que ha sido una de mis favoritas personalmente, y la del episodio 34 con Oso Traba. Si quieren aprender de un tema en específico, como meditar y sobre psicología, les recomiendo el episodio 28 con Valentina Montoya y el episodio 22 con Juliana Calle. Pueden seguirme en Instagram, @andrecanayet, donde profundizo sobre los podcasts. Ahí pueden enviar sus preguntas o contactarme para lo que quieran. Si te gustó este episodio, copia el link y compártelo en cualquiera de tus redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, el que quieras. Sigue el podcast o suscríbete. Solamente debes hacer clic en donde dice follow o seguir. Y ojalá puedas dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music para que más personas puedan encontrarnos. Sígueme y mencióname en cualquiera de las redes sociales, @andrecanayet, con la lección principal del episodio de hoy para ti. ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram, @andrecanayet,
y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music. Nos vemos.